Le doy gracias a Dios porque nos permite inaugurar este segundo servicio el día domingo a las 6:30 de la tarde, amén. Y le doy la gracias a Dios porque pues también usted está aquí, no nos dejó solos ni a mí ni a mi esposita, ya por ahí con un poquito la garganta desgastada, pero vamos a darle la gloria al Señor, amén. El día de hoy vamos a utilizar este momento para poder estudiar un poco de la Torah, de la Biblia, amén. Así que vamos a leer, vamos a ir a Génesis capítulo 1 y el día de hoy el tema se titula en esta noche, la historia de la humanidad, o de la historia de la humanidad, primera parte, la creación. Es un título un poco largo, pero vamos a estar viendo el porqué, amén. Y vamos a leer el primer capítulo, primer versículo de Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice el nombre de Cristo Jesús así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí. Vamos a darle las gracias al Señor, la gloria, y vamos a empezar con este tema, amén. La historia de la humanidad es un tema bastante hermoso, bastante inquietante, que la mayoría de personas, o la mayoría del ser humano, siempre ha querido saber sus inicios, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos. Muchos piensan de la teoría de la evolución de Darwin. Si usted ha tenido la oportunidad de leer o de aprender en la escuela, nos hablan de que en sí el universo fue creado por una explosión llamada la explosión del Big Bang. Entonces que toda la materia, todo lo existente vino a partir de esa explosión. Pero ¿qué había antes de esa explosión? ¿Quién propició esa explosión? Simplemente siguen siendo simples teorías. ¿Con qué propósito estamos hoy estudiando esta palabra de la Biblia? Con el propósito de poder aprender más de la palabra de Dios. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Siempre al ser humano nos han indagado una pregunta, que es la pregunta universal, el por qué, ¿no? Y resulta que la Biblia nos da las respuestas. Estamos en Génesis capítulo 1 y vamos a hacer remembranza de todo Génesis capítulo 1, todo Génesis capítulo 2, nada más, porque el capítulo 3 habla acerca de la caída del hombre del Edén, amén. Resulta que en el principio, antes de la creación de toda materia, Dios ya existía. Antes de la creación de las leyes físicas, antes de las matemáticas, antes de cualquier teoría, Dios ya existía. Y la pregunta sería, ¿quién creó a Dios? La respuesta es simple: Dios es eterno. Al ser un Dios eterno, Él no necesita ser creado, porque Él ya existía desde el principio de los siglos. ¿Y quién es Dios? Muchos han tomado a Dios como una fuerza universal, una fuerza espiritual, una energía universal. Sin embargo, nos damos cuenta que este Dios es el verdadero Dios. No hay muchos dioses como lo creían en la antigüedad y actualmente todavía hay personas que lo creen. No, todo fue creado de un solo ser divino y espiritual, solamente por medio de su palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces nos damos cuenta de quién está hablando ahí el apóstol Juan. De Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: Cristo Jesús ya es Él es Dios. Y Él existe también, comparte su misma existencia
coexistencia con la divinidad del Padre. Que el tema de la Trinidad lo veremos más adelante, pero para que más o menos vaya entendiendo. Jesús como tal, Él no existía. Como hombre, como Jesús, no existía. Sino que Jesús en esencia ya coexistía desde la creación. Ya existía Él. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que hoy fue hecho llegó a ser. Y entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y eso cuánto tiempo tiene? Miles de millones de años. Pero no nos vamos a entrar en el universo, en la materia, todo eso, ahorita no. Nos vamos a centralizar en un tema más importante. Dios trabajando. Todo lo bueno que ha hecho Dios. Y entonces dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Hermano, ¿y de dónde vino la luz? Ahorita no vamos a responder todas esas preguntas. Ahorita lo que vamos a centralizarnos es en creer que Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. ¿Cómo? No tengo idea, pero se hizo la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces dice que Dios vio que la luz era buena. Lo que empezó a crear Dios era bueno. ¿Para qué? Y la pregunta viene, ¿para qué Dios crearía la luz? ¿Para qué? ¿Por qué va a ser Dios la luz? Porque era bueno. Una de las cualidades de Dios es que Él es omnibenevolente. ¿Y sabe qué es omnibenevolente? Omni es que todo lo puede, o que todo está, o que abarca todo. Y benevolente es que siempre busca hacer el bien o lo bueno. Entonces, en su omnibenevolencia, el Señor crea la luz porque la luz es buena. Y la corrobora Dios al darse cuenta, al separar la luz de las tinieblas y ver que la luz era buena, se hizo la luz. ¿Con qué propósito? Dios estaba preparando todo como una mezcla de un pastel, de un bocadillo, de una comida. Todo lo estaba preparando para sus hijos, para su creación perfecta. Aquellos o aquel o aquella que vendría no a ser parte de la creación. O sea, somos parte de la creación, pero espero me pueda ir entendiendo. Siendo parte de la creación, representar a nuestro Padre en esta misma creación. Es decir, Dios estaba empezando a formar un lugar para los hijos de Dios. Y entonces Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Dios está trabajando. Qué tremendo, ¿no? Y así es como empieza la historia de la humanidad. No, todavía falta mucho para llegar ahí. Dios empieza a crear. Eso denota mucho, significa que nuestro Dios es un Dios creador. Y no solamente es un Dios creador, sino Él es el Dios creador. Hay muchos que dicen, no, es que cada ser humano se crea su propio Dios. No, a nosotros no. A nosotros Dios nos creó. Eso nos denota que Dios es un ser omnipotente, que tiene conciencia, que piensa, que sabe, que conoce, tiene sabiduría, etcétera, etcétera, porque ya está visualizando dentro de sus planes en algún día hacer a alguien a su semejanza y a su imagen. Pero antes de hacerlo no lo iba a hacer en medio de las tinieblas, no,
Porque nosotros no somos hijos de las tinieblas. O ese no era el plan de Dios, que fuéramos hijos de las tinieblas. Sin embargo, a nosotros Dios nos dio un privilegio tremendo. Y es la libre elección. Y dice el capítulo 1 de Juan, dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y regresamos otra vez a Génesis. En el segundo día, Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios expandió las aguas para no enredarle. A las aguas de arriba las llamó cielos, y a las aguas de abajo las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Esencial para la vida: agua. Si alguna vez usted ha leído, ha visto un documental o ha leído un libro, sabe que un planeta sin agua no puede ser. Es imposible que exista la vida. El agua es esencial para la vida. El agua es sumamente rara dentro del universo. Podemos nosotros decir: ¿qué es lo más raro en este mundo? Los diamantes, el oro. Pero en el universo es más fácil encontrar oro y diamantes que encontrar agua y algo más valioso. ¿Sabe qué es? La madera. Es muy difícil encontrar en el universo la madera, porque para que haya madera necesita que haya, y para que haya árboles se necesita que haya agua, que haya tierra, que haya un proceso llamado fotosíntesis. Y no la hay. Solamente en un planeta llamado Tierra, que es donde estamos hoy. Y entonces Dios creó en el tercer día la tierra y el mar, y empieza a aparecer este material tan extraño de llamado vegetales, plantas, etcétera, etcétera. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y entonces en el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Pero ahí suena, yo creo que hay muchos tenemos preguntas, son tenido preguntas de a ver, ¿cómo Dios crea la luz y el sol lo crea hasta el cuarto día? ¿Cómo es posible que Dios empiece a crear la hierba? Para que haya hierba se necesita que haya sol, y crea el sol después de la hierba. La sabiduría y muchas veces las maneras en las que Dios se mueve son desconocidas para el ser humano. Y aunque puede darnos pistas por medio de su santa palabra, no podremos entender la complejidad del pensamiento y del conocimiento de Dios. Por más que nos tome 5,000 años, ¿qué cree? No lo vamos a entender. Es necesario llegar al reino de los cielos y preguntarle directamente a Él y decirle: ¿cómo le hiciste, Dios mío, para crear la vida vegetal antes del sol? ¿No? Pero nos damos cuenta que Dios crea el sol, la luna y las estrellas, y todo eso sigue siendo bueno. Y de repente llega el quinto día. ¿Qué es lo que crea Dios en el quinto día? ¿Quién sabe? Exactamente, crea las aves que vuelan y crea la vida marina en el mar. Y Dios vio que era bueno. Y en el sexto día, ¿qué creó Dios? Antes de crear la humanidad, creó todos los animales terrestres. Y por último, como la cereza del pastel, crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Estamos exactamente, y entonces entra en juego en esta historia la máxima creación de Dios. La tierra no, el ser humano, hombre y mujer, con un propósito: que podamos disfrutar de la creación que Dios ha hecho y darle la gloria a Él. Pero vamos entonces a pasar al capítulo número 2 de Génesis, donde entonces las cosas siguen marchando teóricamente bien.
crea un hombre y a ese varón lo llama Adán. Y entonces le dio autoridad a Adán y le dijo: Adán, tú vas a tener un trabajo, y es que tú le vas a dar nombre a todos los animales de la tierra, les vas a poner un nombre, Adán. ¿Y qué más, Señor? Nada más. Es todo el trabajo que tú tienes, Adán. Nada más. ¿Mucho trabajo? Señor, ¿y qué voy a comer? Estira la mano, álzala, arranca el fruto, cómetelo. Listo, Adán. ¿Ya comiste? ¿Y dónde voy a dormir, Señor? Donde quieras, Adán. Aquí no hay que mosquitos, no hay que frío, no hace frío, no hay que hace calor, porque Adán estaba desnudo. Pero entonces Adán empezó a ponerle nombre a los animales y vio que había un animal que brincaba y le puso canguro. ¿Cómo qué? Ah, también conejo, ¿no? Y vio que el canguro venía acompañado de otro animalito que era muy parecido a él, pero con ciertas facciones distintas, que era el canguro y la cangura. Pasó el conejito y atrás o al lado del conejito pasó la conejita. Qué hermoso, ¿no? Y entonces Adán, no me dice la Biblia, pero quiero imaginar que Adán decía: Señor, yo veo que hay varios conejitos, que el león tiene a alguien que lo acompaña, a su compañere, a alguien que va con él. Veo que el burro trae también a alguien que está constantemente con él. ¿Por qué hay tantos perritos? Bueno, es que pues hay procesos, hijo. Y entonces Adán necesitaba una compañera. ¿Y esa necesidad la vio Adán? No. ¿Quién la vio? Vamos dándonos cuenta cómo Dios hasta ahorita, hasta lo que vamos nosotros aprendiendo, Dios se ha encargado de todo. De todo. Hermano, ¿y dónde estaban los ángeles? ¿Y dónde estaba Satanás? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero necesitamos que quede bien clara la base para poder entender lo demás. Si no, le voy a decir: hermanos, ¿se acuerdan cuando Dios ¿qué creó en el quinto día? Ni me acuerdo, hermano. Por eso tenemos que ir aprendiendo, amén. Y entonces, en Génesis, en su capítulo número 2, versículo 18. 2:18, Génesis 2:18. Y entonces en Génesis 2:18 Dios dijo nuevamente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué tremendo. ¿Y qué hizo Dios? Formó pues a la mujer. En el versículo 21, entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Dios hizo, tomó al hombre. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varoná o varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24, ¿cómo dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirán y serán una sola carne. Versículo 25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Y muchos dicen: ahí creó a Adán, ahí Dios creó a Adán y a Eva. ¿Pero qué cree? Eva no tenía nombre todavía. Era varón y varona. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque
Adán tenía nombre. ¿Quién le puso el nombre a Adán? Dios. Pero Eva no tenía nombre. ¿Por qué Dios no le puso nombre a Eva? Porque nunca vio a Eva como alguien separado de Adán. Sabía que era el complemento de Adán. Por eso los dos serán una sola carne. Hasta ahorita vamos bien. Estamos viendo. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso. Estamos en el paraíso del Señor. Estamos viendo que la historia de la humanidad empezó bien, ¿no? Empezó bien. Dios crea al hombre, ve la necesidad del hombre, Dios le hace a su mujer, y hasta ahorita todo va bien. Pero ve un detalle, y es que vamos a entrar al tan polémico capítulo 3 de Génesis. Tan polémico capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué tan polémico? Y ahorita vamos a ver por qué. Porque resulta que entra en juego otro personaje del cual nunca se nos habla, que es una serpiente que dice que era astuta, ¿no? Más que todos los animales del campo, la cual y empezó a hablar con la mujer. Por eso digo que muy polémico. Nunca se nos menciona en los primeros 2 capítulos a ninguna serpiente. Y de buenas a primeras aparece este personaje, que hasta ahorita no vamos a saber quién es hasta siglos después. Pero sea lo que sea, este personaje, la serpiente antigua, que en Apocalipsis se nos revela que es el diablo, también conocido como Satanás, que el Señor lo reprenda, entra en juego. Y le digo tan polémico porque cualquiera pues, ¿y qué hacía en el paraíso? El paraíso Dios, ¿para quién hizo el paraíso Dios? ¿Y qué hacía ahí la serpiente? ¿Qué hacía ahí Satanás? ¿No que Dios estaba al pendiente? Dios en el jardín tenía 2 árboles, de acuerdo a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y otro árbol que era el árbol de la vida eterna. Y Dios les dijo: ustedes pueden comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hasta ahí podemos decirlo, todo va bien. Y cualquiera, por eso le digo, capítulo 3 tan controvertido, tan polémico, porque cualquiera diría, ¿para qué Dios va a poner un árbol en el jardín del Edén y les va a decir que no coman? Yo mismo me preguntaba eso. ¿Dios sabe lo que va a pasar? Yo creo que sí. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer al comer en ese árbol, ¿para qué lo siembro? Es como si yo le dijera, ay no, quiero pasar por esa calle, pero si paso me van a asaltar. Oye, mijo, pues pasa, si vas con 50,000 pesos en la mano, dicen, traigo 50,000 pesos, ¿qué crees que va a pasar? Te van a asaltar, ¿no? ¿Qué haces? Mejor ni pases por esa calle, ni lleves esa cantidad mostrándola, y no te va a pasar nada. Y yo también decía, ¿por qué Dios pone un árbol y lo pone en el jardín del Edén para que sus hijos no coman? Si Él sabía que eso de cierta manera era tentación, solamente se necesitaba abrir un poquito para crearles la duda a Adán y a Eva, ¿no? Y entonces ocurre otro proceso polémico. La serpiente habla y le dice a Eva, oye, con que Dios. Y le digo tan polémico porque podríamos decir, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán si siempre tenían que estar juntos? ¿Dónde estaba Adán? ¿No? Primeros errores de la humanidad que costaron carísimos. Pero hasta ahí todavía no había ningún error. Había errores, pero todavía no había ningún fallo enorme, ¿no? Y le dice, no, es que Dios me dijo que no comiera de ese árbol. No, es que si comes de ese árbol, Dios no quiere que sean como Él. ¿De dónde sacó esa información la serpiente? ¿Mintió? Obviamente. ¿Por qué Adán se creyó la mentira?
Porque nunca había escuchado una mentira hasta ese momento. Nunca había escuchado una mentira hasta ese momento. Pero no se le hizo raro a Eva. Si Adán ya le dijo a Eva, oye, ¿sabes qué, mujer? Dios dijo que de ese árbol no hay que comer. ¿Y podemos comer? No, no podemos comer. Y de repente llega alguien que contradice a Dios. ¿Por qué le hace caso Eva a la serpiente? Os digo, tan polémico, tan controvertido, que vamos a ir viendo poco a poco durante todas estas clases. Adán y Eva, para no extenderme tanto, Adán y Eva caen en transgresión. Eva cae, peca, ella hace pecar a Adán, y por el pecado de ambos son expulsados del jardín del Edén. ¿Por qué son expulsados del jardín del Edén? ¿Alguien sabe por qué fueron expulsados del jardín del Edén? Uno, por desobedecer. El motivo como tal, un motivo como tal no existe en la Biblia. Pero yo creo en lo siguiente. Puede ser que ustedes, vamos a encontrar varias cosas aquí. Por desobediencia, ¿no? Pero creo que era por lo siguiente. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, y de ese árbol comía Adán y Eva. Ellos ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos ya traían la maldad en su vida, en su ser. Antes de haber pecado, ellos comían y no había problema. ¿Por qué no había problema? Porque no había maldad en ellos. No había pecado en ellos. Cuando ellos comen y pecan en contra de Dios, dentro de ellos nace la esclavitud al pecado. Nace la maldad. Y si ellos siguen comiendo del árbol de la vida eterna, ¿se iba a resolver el problema? No. La maldad se iba a hacer eterna. El pecado iba a convertirse en un pecado eterno. Dios se convertiría, en vez de ser un Dios de misericordia, en un Dios torturador. ¿Por qué? Porque sabemos hoy día que cuando morimos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros errores se acaban, ¿no? Pero imagina que nunca se acabaran. ¿Dónde estaría ese amor y misericordia de Dios, no? Esto contradice totalmente la teoría del infierno. Porque el infierno, muchos que creen que es el infierno, un lugar donde va la gente mala y ahí van a estar ¿para cuándo? Contradice el carácter de Dios. Pero bueno, ahorita no es el tema ese del infierno. Entonces, Dios los saca para darles una oportunidad de redención. Y sabía que el hombre y la mujer no iban a poder. Pero Dios les hace una promesa. Fallaron, se equivocaron. Y le dijo a Eva, por tu culpa, porque tú fuiste la primera en escuchar la voz de Satanás, de la serpiente, voy a multiplicar tus dolores de parto. Lo voy a multiplicar. Por culpa de Eva, dice mamá. Voy a multiplicar tus dolores de parto. Y tu deseo va a ser para con tu marido y él te dominará. Ay, Señor, ¿por qué? Es que la Biblia es machista, Señor. No, porque Eva fue la que escuchó la voz de la serpiente. Y démonos cuenta hoy, cualquier problemita, ¿quiénes son las más escandalosas? Las primeras que brincan, las mamás. Si le pasa algo al niño le están pegando, ¿quién brinca primero, mamá o papá? Si le están pegando a mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿quién es la primera que empieza a hacer circo, maroma y teatro? ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¿El hombre o la mujer? Exactamente, la mujer. La mujer tiene cierta sensibilidad sentimental y emocional. Sensibilidad, o sea, y esa sensibilidad, cuando está mal encausada, los encamina a cometer errores como los que cometió Eva. Pero bien encausada, permite
que la mujer tenga acceso más fácil a la presencia de Dios. Por eso es que las iglesias están llenas más de mujeres que de hombres. Tremendo, ¿no? Una mujer, muchas veces las mujeres, es más fácil que las mujeres no cuestionen. Es más fácil que tengan fe. Y les dicen, hermanas, necesitamos su cooperación. Y las hermanas no ven, ellas ven la necesidad, las mujeres, y dicen, hace falta, aquí está. Y el hombre no, el hombre dice, hace falta cooperación. El hombre dice, ¿para qué? ¿Para qué la cooperación? No, es que hace falta arreglar esto, arreglar lo otro. Yo lo hago, hermano. Yo lo hago, nomás dígame cuándo. No. El hombre es un poco más frío a veces. Y por eso es que a veces es un poco más complicado que el hombre pueda acercarse a Dios. Pero cuando el hombre se acerca a Dios, restituye lo que Dios había creado en el Edén. La autoridad que Dios había delegado sobre Adán en toda la creación, Dios la restituye. Y entonces un hombre movido por el poder de Dios puede hacer cambiar miles de corazones. Solamente cuando es movido por el poder de Dios. Pero la mujer no se queda atrás. Es un equipo. La mujer es la que hace que vengan y el hombre es el que les... Para que me puedan entender, es como si la mujer le dijera, vengan, estamos construyendo una casa, ayúdenos. Y el hombre dijera, yo pongo las paredes. El hombre trajo a las personas, a veces no. Y seamos sinceros, es más fácil que venga alguien a la iglesia por invitación de una mujer que por invitación de un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no confía en el hombre y la mujer no confía en el hombre. Nadie confía en el hombre, pero en una mujer es más fácil confiar. ¿Eso las hace más débiles? No, las hace más frágiles. Y lo dice el apóstol Pedro. Y Dios crea entonces en el hombre y en la mujer la perfección. La perfección, la cual se ve interrumpida por el pecado, por la maldad, por los pensamientos propios, por la separación. ¿Qué es lo que hizo la serpiente, no? ¿Por qué la serpiente fue con Eva y no fue con Adán? Si la serpiente hubiera llegado con Adán y hecho Adán, Dios dice, cállate serpiente, ni me hagas caso, ni me hables. Pero la mujer sí. Oye, Eva, ¿qué pasó? Ay, el animalito, mira, me está hablando. Ah, no, ¿cómo crees? Me imagino yo la escena, la serpiente. Pongamos la escena y ahí Eva, sí, no, Dios dijo esto, lo otro. Y si hubiera estado Adán, la serpiente y Adán. Sí, no vas a comer, no. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. Ya vámonos, Eva. Y la serpiente se hubiera quedado. Exactamente, de hecho, ay, me equivoqué. Entró por el lado más frágil, por el lado débil. La tirada de la serpiente era que cayera la mujer. No, era que cayera Adán, porque la autoridad Dios se la había dado a Adán. Hermano, pero ¿por qué a la mujer no? Porque el tener autoridad conlleva una gran responsabilidad. Eva comió. Si Adán no hubiera comido, no se hubieran salido del Edén. Porque Adán todavía era el que tenía la autoridad. Y la autoridad de Adán la compartía a Eva. ¿Eso permite que Eva peque? No lo permite. Pero nunca se hubiera salido del Edén. Dios le hubiera dado probablemente su castigo a Eva. Y Adán no hubiera dicho, pues es que mi hija, ¿para qué le haces caso? ¿Para qué comes? ¿No? Pero la tirada de la serpiente era tirar a Adán. ¿Cómo lo iba a tirar? Por medio de donde es más frágil, por medio de Eva, por medio de su
mujer, de su varona. Yo digo, es tan controvertido el capítulo 3, porque muchos toman el capítulo 3, el machismo. Otros toman el capítulo 3 como diciendo, no, es una fábula, hermano. ¿Dónde está Lili? Porque hay una creencia de un escrito esotérico que habla de que antes de crear a Eva, Dios había creado una mujer, de la cual habla el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 de Génesis, Dios dice que crea al hombre y a la... O sea, Dios crea al hombre y a la mujer. Y en el capítulo 3 nos dice que no creó al hombre y a la mujer, que primero creó a Adán y a Eva después la formó de la costilla de Adán. Y entonces dice que la primera mujer era Lili. Y que Lili, ella dijo, no, ¿yo por qué me voy a someter a Adán? Y dijo, es un demonio. Lili es un demonio. Entonces, que Lili le dijo, ¿yo por qué me voy a someter a Adán? No, yo soy igual que Adán y yo también tengo autoridad como Adán y todo eso. Y que Adán quería tener hijos con él y le decía, no, ¿por qué voy a hacer lo que tú me dices? Entonces Adán se quejó con Dios y Lili fue expulsada del paraíso. Y entonces en venganza a todos los hijos de Eva y a todas las hijas de Eva, Lili iba a actuar sobre los niños pequeños para que murieran antes de nacer o chiquitos recién nacidos. Pero esa es una leyenda, una fábula, un mito dentro de los escritos judíos antiguos de algunas sectas. Es verdad, es mentira, de que hay demonios, hay demonios. Y Lili era un demonio, pero no fue, su inicio no es en el paraíso como lo que les acabo de decir. Si no, diríamos que Dios se equivocó. ¿Y qué cree? Dios no se equivoca. Y lo demuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice a Eva, sí, Eva, tú cometiste el error, pero también es cierto que por medio de ti te dará un privilegio tremendo. ¿Cuál? Además de mí, tú vas a ser la única y tus descendientes mujeres van a ser las únicas en poder crear vida como yo. Nada más, nadie más. El hombre, por más que el hombre lleva años tratando de crear vida, ¿y qué cree? No ha podido. Pero la mujer tiene un tremendo privilegio y muchas ya no quieren tener hijos y otras tantos los tienen y quieren abortarlos. Y aparte, Eva, de tus hijos, tremendo, vendrá uno que a la serpiente que te acaba de hacer caer le va a aplastar la cabeza. La serpiente le va a ir el carcañán, pero él le va a aplastar la cabeza. Qué tremenda promesa. Y esa promesa no se la dio a Adán, se la dio a Eva y a toda su descendencia de Eva. Y ambos son expulsados del paraíso. Y cualquiera diría, qué triste historia, ¿no? La historia recién comenzaba. Y vienen las preguntas, ¿cuánto tiempo vivía la gente en aquel tiempo? La Biblia dice que Adán vivió 930 y tantos años. Y muchos han dicho, no es cierto, hermano. Eso no, eso son diferentes medidas. Cada año era en ese tiempo, Dios pone el calendario, ¿no? Y el calendario de Dios dependía de cuántas lunas, que es el calendario lunar judío. Y eran 12 lunas. Vean nomás cómo Dios sabía todo antes de que el ser humano lo investigara. ¿Cuántos patriarcas son? ¿Cuántas tribus de Israel son? ¿Cuántos meses del año son? ¿Cuántas horas del día son en la mañana y en la tarde? Nada más que tremendo, ¿no? Dios lo sabía desde el principio, porque Él fue el que creó todo. Si la Biblia me dice que Adán tenía 960 y tantos años, yo lo creo. ¿Por qué? Porque él tenía acceso a los vestigios de lo que de lo que él y su esposa participaron antes de ser expulsados del Edén. ¿De qué? Del árbol de la vida eterna.
Ya no eran eternos, ya no, pero su vida era muy longeva. Y sus hijos heredarían esa vida longeva. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la Torre de Babel, ¿no? Ya términos de días serán para el ser humano, dijo el Señor. No permitiré que ninguno viva más de 120 años. Y después la corta más, ya no van a llegar a 120, a 80 y con dolores. 5 años se muerto. Imaginen en la antigüedad, Adán y Eva vivían, y su descendencia vivían mínimo hasta los 850, 900 años. Alguien que vivía 100 años, murió re joven. Alguien de 500 años, ¿por qué será que habrá muerto tan joven? Enoc, muchos dicen, era muy joven cuando se fue con el Señor, se fue de 160 años. Y era muy joven. El hombre tenía oportunidad y la mujer de hacer muchas cosas, pero nunca nadie volteó a ver a Dios. Desde Adán y Eva, y vamos a pasar a la tercera etapa, que es la multiplicación de la descendencia de Adán y de Eva. Dios les dice, multiplíquense y sean fructíferos. Y entonces Dios bendice a Adán y a Eva con 2 hijos, llamados, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel. ¿Por qué Caín? Porque Caín era la voluntad de Dios. Ellos, a pesar de salir del Edén, todavía buscaban al Padre, todavía buscaban al Creador. Pero Caín y Abel nunca conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron el privilegio de sus papás. Dice la Biblia que de vez en cuando Dios paseaba entre el paraíso, ¿no? Entre el jardín del Edén. Bajaba con su creación. Y como no, si la tierra estaba pura, santificada, era la misma tierra que tenía Moisés en la zarza. Por eso Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el piso en el que estás es piso santo. Y un día, no me dice la Biblia cómo, hay otros escritos, que un día ellos sintieron el querer acercarse a Dios. Yo quiero suponerme lo siguiente, su papá y su mamá les platicaban, ¿no? Fíjate, cuando éramos jóvenes, nos creó Dios en el paraíso. ¿Y quién es Dios? Bueno, el Padre. ¿Pero quién es? No, pues fíjate, es muy bueno y siempre esto, lo otro. ¿Y hoy día podemos hablar con Dios? Pues no sé. A lo mejor Él está enojado con nosotros por haber pecado. A lo mejor está enojado con ustedes, papás, por haber pecado. ¿Y si le hacemos un regalo a Dios? No sé. No dice la Biblia con exactitud si fue así. Pero yo quiero creer que fue más o menos así. Y Caín le dijo a Abel, oye, ¿y si hacemos un regalo a Dios? ¿Y qué dijo Abel? Vamos a hacer un regalo a Dios. Recuerde, Caín, ¿qué era? ¿Quién sabe? Era recaudador de impuestos, ¿no? Abel era pastor y Caín era agricultor, campesino, para que entiendan. Y entonces cada uno quedando llevar la ofrenda a Dios tal día. ¿Y qué le vas a llevar? No sé, pues lo que tenga, tú también lo que tengas, bueno. Y entonces dice que Caín le dio. No, Caín no. No, Caín no. Versículo 3. Versículo 3 de Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Hasta ahí cualquiera lo lee y dice, oh, gloria a Dios. Pero él trajo del fruto de la tierra. Muy diferente a Abel. ¿Qué dice en el versículo 4? ¿Qué fue lo que le trajo a Abel? Abel trajo también del primogénito de sus ovejas y lo más gordo de
ellas. Y Dios miró con agrado a Abel. Vean nomás la diferencia. Caín, él de cierta manera le faltó fe. Le faltó fe porque él dijo, no, pues es que ¿qué le voy a llevar a Dios? Ay, si Dios no existe, llévale tus mejores rábanos, tus mejores pepinos. Ay, pero es que yo tengo hambre, me los puedo comer. Pero si Dios no existe, y si lo que me ha contado mi papá son mentiras, se van a echar a perder. No, bueno, no, mejor no. Bueno, sí le voy a llevar, pero en vez de llevarle, a lo mejor lo voy a llevar de lo demás. Y Abel se comió, Caín se comió el primer pepino bonito que le dio la fruta de la tierra. En vez de decir esto va para Dios, ¿qué hizo él? Tomó el pepino, tomó el primer fruto que le dio la tierra, Caín, ¿y qué hizo? Se lo comió. Él se lo comió, él dijo, esto es mío, yo lo sembré, es mío. Y de repente salió una buena calabaza, y en vez de decir, esto pues no es, esto es mío, y todo lo demás, dice, ahora sí ya voy a llevarle la ofrenda a Dios, ahora sí. No le llevó lo primero, ni lo mejor. Y Abel todo lo contrario. Abel era pastor de ovejas y él cuidaba ovejas. Y nació una ovejita, la primera oveja de su rebaño, preciosa, hermosa. Creció la ovejita gordita. Y dijo, uy, esta me puede dar buena comida, buena leche y buena lana. Pero yo me propuse en mi corazón darle una ofrenda a Dios. Le voy a dar lo mejor para él, para que ya no esté enojado con nosotros. Y cada uno le hizo su propia ofrenda a Dios. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se supone, se dice, se cree que cuando Dios aceptaba una ofrenda, la ofrenda se consumía. ¿Descendía de fuego del cielo o qué pasaba? La ofrenda se consumía. Y la ofrenda de Abel, fue consumida. Y sobre la ofrenda de Caín nunca llegó la respuesta de parte de Dios. Ahí Dios le está diciendo, me agradó la ofrenda de Abel. Y entonces Caín se enojó, ¿no? ¿Por qué Dios aceptó a Abel y a mí no me aceptó? Y entonces dentro de su corazón se activó la maldad que ya traía por causa de sus padres. Ya no fue necesario que ninguna serpiente hablara con él, porque la maldad ya venía impregnada en su vida, en su ser. El pecado ya estaba a la puerta, ¿no? Así le dice el Señor. Versículo 7, ¿no le dice así el Señor? El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Tú ya te enojaste, ya la regaste, Caín. Contrólate, porque el pecado está a la puerta. Nomás es cuestión de que te resbales un poco, Caín, y vas a pecar. Y entonces se enojó Caín con Abel. Hay libros, como el libro de Hasser, que lo respalda la Biblia, que dice que tuvieron una plática entre Abel y Caín. Pero la Biblia como tal no me dice esa plática. Pero bueno, vamos a dejar que nunca hubo ninguna plática. Se enojó Caín con Abel, ¿no? Y entonces tomó Caín y le pegó a su hermano y lo mató. Estamos presenciando la primera muerte por asesinato en la historia de la humanidad. El ser humano empezó con el pie derecho y poco a poco fue cayendo de un error y de error en error, en error, en error. Y entonces Dios maldijo a Caín y a toda su descendencia. Y Dios permitió que volviera a tener otro hijo, Adán y Eva, ¿no? Llamado Sem. Y la pregunta viene lo siguiente: ¿de dónde obtuvieron su esposa Sem y Caín?
¿De dónde? Eran sus hermanas de Adán. Eran sus hermanas de ellos. Adán y Eva tuvieron más hijas. Y en ese tiempo no podían tener descendencia con nadie más, porque o eran sus hermanas o era un animalito. ¿Y qué cree que era qué cree que es lo que Dios hubiera aborrecido? El animalito. Hermano, ¿cómo sabe usted que eran que Adán y Eva tuvo más hermanas, más hijas? Si no, no me dice que Dios haya creado otras mujeres. No me dice. Pero el pecado ya se estaba enseñoreando de gran parte de la humanidad. ¿Por qué? Por causa de Caín. El pecado se enseñoreó de él y por ende la maldad dentro de él y de todos sus descendientes. Muy contrario a Sem. Y la descendencia de Caín buscaba acabar con la descendencia de Sem, porque Sem se le fue dado a Adán y a Eva como reemplazo de Abel. Y de cierta manera todavía existía ese resentimiento de que a Dios le había agradado más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y al ser Sem reemplazo de Abel, Dios se agradaba más con Sem que con Caín. Y vamos a ir dejando esta parte de la historia de la humanidad aquí, para no irnos extendiendo. Seguiremos viendo, porque cuando termina la historia de la humanidad termina hasta Apocalipsis. Pero antes de llegar a Apocalipsis, vamos, porque estamos viendo ahorita la historia de la humanidad desde la creación del hombre y la mujer, pero ahora Dios se centra en un solo hombre, llamado Abraham. Y entonces la historia de la humanidad pasa a ser la historia de Israel nada más. Así que ahorita la historia de la humanidad van a ser esta fue la primera parte, vendrá la segunda y la tercera parte probablemente. Y después empezaremos con la historia de Israel. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir aprendiendo de la palabra de Dios.